Llevaba casi 3 horas lloviendo sobre la colonia de Beira, cuando Ethan Cole oyó un suave golpe en la puerta metálica de su taller de reparaciones. La mayoría de la gente ya se había ido a casa, y la estrecha calle de afuera estaba oscura, salvo por unas pocas luces azules tenues que colgaban sobre los edificios antiguos. Ethan era un mecánico humano que llevaba casi 4 años viviendo en la colonia alienígena, y sabía que nadie venía a su taller tan tarde a menos que algo estuviera muy mal. Dejó la pieza de la máquina que tenía en la mano y abrió la puerta, esperando encontrarse con un trabajador con una herramienta rota, pero en su lugar encontró a una joven alienígena sola bajo la lluvia. Su nombre era Lyra, aunque Ethan aún no lo sabía. Su piel azul pálida parecía casi blanca por el frío. Su largo cabello plateado estaba mojado contra su rostro, y su ropa fina le ofrecía poca protección contra el aire nocturno. Ella temblaba, pero lo que llamó la atención de Ethan no fue el frío, sino el miedo en sus grandes ojos azules. Miró 2 veces hacia atrás antes de preguntar si era Ethan Cole, el mecánico humano. Cuando él dijo que sí, ella entró rápidamente y le rogó que no cerrara la puerta con fuerza. Ethan se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin comer, porque tenía el rostro débil y las manos le temblaban incluso después de que él le diera un vaso de agua tibia. Preguntó qué había sucedido, pero Lyra tenía dificultades para hablar. Finalmente, le habló de su hermano menor, Tarin. El niño tenía solo 12 años, y se había enfermado gravemente 2 días antes. Su respiración empeoraba, y la clínica local disponía de medicamentos que podían salvarle, pero el precio era prohibitivo para ella. Ethan preguntó por qué la clínica se negaba a administrarle medicamentos a un niño moribundo, y Lyra lo miró con tristeza, como si la respuesta debiera haber sido obvia. Su familia provenía del grupo de trabajadores más humilde de Beira, gente que limpiaba túneles de desechos, transportaba cargas pesadas y vivía en casas destartaladas cerca de las afueras de la colonia. Para las familias ricas y los funcionarios, personas como Lyra y Tarin no importaban. Ethan sintió que la ira le subía por dentro, pero antes de que pudiera responder, Lyra se puso de pie lentamente y respiró hondo. Ella le dijo que no tenía dinero, ni objetos de valor, ni nadie lo suficientemente poderoso como para ayudarla. Entonces bajó la mirada al suelo y susurró la única propuesta que creía que podría salvar a su hermano. Dijo que Ethan podía tenerla a cambio de suficientes créditos para comprar la medicina. Ella trabajaría para él, le serviría, se quedaría con él, y haría lo que él quisiera si salvaba a Tarin. Tras decirlo, cerró los ojos como si esperara que ocurriera algo terrible. Durante varios segundos Ethan no dijo nada, y ese silencio asustó a Lyra más que cualquier respuesta. Había oído historias sobre mujeres desesperadas que hacían ese tipo de ofertas a comerciantes adinerados y oficiales poderosos, y sabía cómo solían terminar esas historias. Aún así, había venido porque Tarin era lo único que le quedaba. Ethan se acercó a ella, y todo el cuerpo de Lyra se puso rígido, pero en lugar de tocarla se quitó su grueso abrigo de trabajo y se lo colocó suavemente sobre los hombros. Ella lo miró con asombro. Entonces Ethan pronunció 4 sencillas palabras que ella jamás habría esperado oír. No me fío de la gente. Lyra lo miró fijamente, incapaz de comprender. Rápidamente le aseguró que hablaba en serio y que cumpliría todas sus promesas, pero Ethan negó con la cabeza. Le dijo que no necesitaba venderse para merecer ayuda y que no necesitaba convertirse en propiedad de nadie para salvar a su hermano. Esas palabras rompieron algo en su interior. Las lágrimas le llenaron los ojos antes de que pudiera contenerlas. Durante años la gente le había dicho a Lyra que era pobre, inútil y que tenía suerte si alguien le daba trabajo. Nadie le había dicho jamás que su vida tenía valor sin pedir nada a cambio. Ethan no le pidió que explicara por qué estaba llorando. Simplemente se dirigió a un armario, sacó un maletín médico y preguntó dónde estaba Tarin. Lyra se secó la cara y le dijo que el niño estaba en su refugio, al otro lado del antiguo barrio obrero. Ethan cerró la tienda con llave y la siguió bajo la lluvia. Se movían rápidamente por calles vacías mientras el agua fría corría por las paredes que los rodeaban.
Lyra no dejaba de mirar a Ethan como si aún no pudiera creer que fuera a venir con ella. Tras varios minutos llegaron a la zona pobre de la colonia, donde las calles se estrechaban y los edificios parecían a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando Ethan notó algo detrás de ellos. Un vehículo negro avanzaba lentamente bajo la lluvia, con las luces apagadas. Cuando Ethan y Lyra giraron por otra calle, el vehículo también giró. Ethan no dijo nada porque no quería asustarla, pero su antiguo entrenamiento militar le decía que los estaban siguiendo. Pocos minutos después, llegaron al refugio de Lyra y entraron corriendo. Tarin yacía en una cama estrecha, ardiendo de fiebre y luchando por cada respiración. Ethan abrió su botiquín y se acercó al niño, pero Tarin abrió los ojos de repente y agarró la muñeca de Ethan con una fuerza sorprendente. Sus ojos, llenos de miedo, se posaron en su hermana antes de susurrar: «Saben que vi los barcos». Lyra se quedó paralizada. Ethan se giró lentamente hacia ella, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera preguntar qué quería decir Tarin, 3 fuertes golpes sacudieron la puerta principal. Entonces, se oyó una voz fría desde fuera: «Seguridad de la colonia, abran la puerta». Ethan miró a través de una rendija en la ventana y vio el mismo vehículo negro esperando bajo la lluvia. Finalmente comprendió que el hermano de Lyra no solo estaba enfermo. Alguien quería que guardara silencio. El fuerte golpe se repitió, esta vez con más fuerza, y Lyra se acercó a la cama de Tarin mientras el miedo se reflejaba en su rostro. Ethan cerró en silencio su maletín médico y caminó hacia la puerta, pero no la abrió de inmediato. A través de la pequeña ventana vio a 3 oficiales de seguridad de la colonia de pie afuera, vestidos con armadura oscura, mientras el vehículo negro esperaba detrás de ellos bajo la lluvia. Un oficial le ordenó que abriera la puerta porque, según se decía, Tarin portaba una enfermedad peligrosa que podía propagarse por todo el distrito obrero. Ethan volvió a mirar al niño enfermo, y enseguida se dio cuenta de que los agentes no llevaban mascarillas, ni medicamentos, ni equipo médico. Si Tarin era realmente peligroso, Ethan sabía que los agentes entrenados jamás entrarían en la casa sin protección. Ethan abrió la puerta solo un poco, y les pidió a los oficiales que le mostraran la orden que les permitía llevarse al niño. El oficial más alto, el comandante Rask, miró fijamente a Ethan y dijo que los humanos no debían inmiscuirse en los problemas de la colonia. Afirmó que Tarin debía ser trasladada a un centro médico especial antes del amanecer, pero Ethan preguntó con calma por qué ningún médico los había acompañado. La expresión de Rask cambió por un instante, y ese pequeño cambio le dijo a Ethan todo lo que necesitaba saber. Lyra se colocó detrás de Ethan y susurró que la colonia nunca antes había enviado oficiales de seguridad para atender a los trabajadores enfermos. Ethan comprendió entonces que esos hombres no temían la enfermedad de Tarin, sino lo que el niño había visto. Rask abrió más la puerta y le dijo a Ethan que se hiciera a un lado, pero Ethan se plantó firme y se negó a dejarlo entrar. Los otros 2 oficiales extendieron la mano hacia sus armas, y Lyra rápidamente cubrió a Tarin con su cuerpo porque creía que podrían matarlos a todos. Ethan no buscó un arma porque sabía que un movimiento en falso les daría a los oficiales un motivo para atacar. En cambio, le dijo a Rask que la cámara de su tienda ya había grabado sus rostros y que la grabación se enviaría fuera del planeta si algo le sucedía a la familia. No era del todo cierto, pero Rask lo desconocía, y por primera vez el oficial pareció dudar. Tras varios segundos que se hicieron eternos, Rask ordenó a sus hombres que volvieran afuera y le lanzó a Ethan una fría advertencia antes de marcharse. «Al amanecer, humano, desearás no haber abierto nunca la puerta», dijo Rask antes de que el vehículo negro desapareciera entre la lluvia. Lyra se apresuró a cerrar la puerta con llave, pero Ethan sabía que una simple cerradura no los protegería por mucho tiempo. Regresó junto a Tarin y le dio medicina para bajarle la fiebre, mientras le preguntaba con delicadeza sobre los barcos que había mencionado. Tarin abrió lentamente los ojos y dijo que 3 noches antes había visto barcos de carga secretos aterrizando más allá del antiguo valle minero.
susurró que los barcos transportaban miles de cajas marcadas con el símbolo de alimentos y medicinas de emergencia. Entonces Tarin miró a Ethan con terror y dijo: «Esos suministros eran para nosotros, pero alguien los está robando». Las palabras de Tarin cambiaron el ambiente en toda la sala, y Ethan se dio cuenta rápidamente de que los suministros robados eran mucho más importantes que un solo niño enfermo. Lyra se sentó junto a su hermano y le preguntó por qué se había acercado al antiguo valle minero, cuando todo el mundo sabía que la zona estaba prohibida. Tarin explicó que había estado buscando piezas de máquinas averiadas que pudiera vender por unos pocos créditos para ayudar a comprar comida. 3 noches antes, había visto varios grandes cargueros negros atracando tras las montañas sin luces de la colonia ni señales públicas. Los trabajadores descargaron cientos de cajas destinadas a familias pobres, clínicas y refugios de emergencia, pero guardias armados trasladaron cada caja a camiones ocultos. Tarin se había quedado detrás de un muro de piedra derruido y había estado observando hasta que uno de los guardias se giró repentinamente hacia él. Tarin escapó aquella noche, pero antes de huir del valle había encontrado algo en el suelo. Su mano débil se movió bajo la manta y, lentamente, sacó un pequeño chip de datos plateado envuelto en un viejo trozo de tela. Lyra lo miró fijamente porque nunca antes había visto el chip, y Tarin admitió que había tenido demasiado miedo de contárselo. Ethan tomó con cuidado el chip y lo colocó dentro de su pequeño lector, mientras Lyra observaba la puerta cerrada con llave con creciente temor. En la pantalla apareció un archivo dañado que mostraba números de entrega, pagos secretos y el nombre del gobernador Varek, junto a varios envíos de gran tamaño. Ethan comprendió que los suministros destinados a miles de extranjeros pobres estaban siendo robados y vendidos para obtener beneficios privados. Lyra quería destruir el chip porque creía que era la única razón por la que los agentes de seguridad estaban buscando a su hermano. Ethan la detuvo y le explicó que destruir las pruebas no pondría a Tarin a salvo, porque el gobernador Varek ya sabía lo que el niño había visto. La única manera de protegerlos era hacer pública la verdad de tal forma que nadie pudiera silenciar a los testigos. Ethan copió los archivos en su propio sistema, pero la mayoría de los registros importantes estaban protegidos con un código de seguridad que no podía descifrar. Tarin recordó entonces haber visto el mismo símbolo de código en los camiones que transportaban los suministros robados hacia el centro de almacenamiento del norte. Ethan miró el mapa y se dio cuenta de que los registros completos podrían seguir estando dentro de aquel edificio vigilado. Antes de que pudieran elaborar otro plan, el escáner de Ethan mostró varios vehículos de seguridad que se dirigían hacia el distrito de trabajadores desde 3 carreteras diferentes. Sabía que el comandante Rask había regresado con suficientes hombres para registrar todas las casas, por lo que quedarse allí pondría en peligro a todo el vecindario. Ethan levantó a Tarin con cuidado mientras Lyra guardaba la medicina, y escaparon a través de un estrecho túnel de mantenimiento detrás del refugio. Llegaron al taller de reparaciones de Ethan justo antes del amanecer, donde él metió a Tarin en una cálida trastienda y cerró con llave todas las entradas. Entonces Ethan examinó el centro de almacenamiento del norte en su pantalla y notó algo que le hizo esbozar una leve sonrisa. Todo el edificio funcionaba con máquinas humanas antiguas, y la colonia había solicitado que mañana por la mañana un mecánico humano las reparara. A la mañana siguiente, Ethan llegó al centro de almacenamiento del norte cargando su pesada caja de herramientas para reparaciones y vistiendo su ropa de trabajo habitual. Lyra caminaba a su lado vestida como su asistente, mientras que Tarin permanecía escondido dentro del taller de reparaciones cerrado con llave de Ethan, donde guardaba medicinas y comida. 2 guardias armados comprobaron sus nombres antes de permitirles el paso por las enormes puertas metálicas que rodeaban el edificio. Ethan aparentaba calma, pero enseguida se percató de la presencia de cámaras, patrullas armadas y puertas cerradas con llave, algo que resultaba extraño para un simple centro de suministros. El gerente le dijo a Ethan que una vieja máquina de carga manual había dejado de funcionar y que necesitaba ser reparada antes de que llegara otro envío. Ethan accedió a ayudar, mientras buscaba en secreto cualquier rastro de la comida
y las medicinas robadas que Tarim había descrito. Entraron en el almacén principal y ambos se detuvieron un instante al ver lo que se escondía en su interior. Cientos de cajas grandes llenaban el edificio, con etiquetas que indicaban la procedencia de alimentos, medicamentos, filtros de agua, mantas y aparatos de calefacción de emergencia. Lyra se quedó mirando los suministros, porque las familias de su distrito llevaban meses pidiendo esas mismas cosas. Recordaba a los niños durmiendo con hambre mientras los funcionarios ricos afirmaban que no habían llegado suministros de emergencia a Beira. La ira se reflejó en su rostro, pero Ethan le dijo en voz baja que mantuviera la calma, porque aún necesitaban pruebas más contundentes. Señaló hacia una oficina vigilada situada encima del almacén, donde probablemente se guardaban los registros centrales de envíos. Ethan comenzó a reparar la máquina de carga averiada, mientras Lyra se movía lentamente por la zona, fingiendo recoger sus herramientas. Dañó discretamente otra línea eléctrica, obligando a 2 guardias a abandonar sus puestos para comprobar el problema cerca de la puerta de carga. Eso le dio a Lyra tiempo suficiente para subir las escaleras y llegar a la oficina, mientras que Ethan la siguió unos segundos después. En el interior, encontraron un ordenador que contenía todos los registros de envíos, pagos secretos y mensajes firmados por el propio gobernador Varek. Los archivos revelaron que Varek había estado vendiendo suministros de emergencia a comerciantes privados mientras familias alienígenas pobres sufrían en la zona baja. Ethan copió rápidamente todo en un disco duro oculto, pero de repente se oyeron pasos que se dirigían hacia la puerta de la oficina. El rostro de Lyra palideció cuando el comandante Rask entró en el almacén de abajo, con varios agentes de seguridad armados detrás de él. Ethan terminó de copiar los archivos y arrastró a Lyra hacia una pequeña puerta de mantenimiento antes de que los guardias de la oficina pudieran regresar. Entraron en un estrecho túnel de servicio, pero una fuerte alarma llenó de repente todo el edificio y todas las salidas se bloquearon al instante. Una gran pantalla situada sobre ellos se encendió, y apareció el rostro del gobernador Varek con una sonrisa fría. Le dijo a Ethan que ayudar a trabajadores inútiles era un hábito humano peligroso que pronto le costaría la vida. Ethan miró la pantalla y respondió con calma. El error peligroso fue darle acceso humano a sus máquinas. Segundos después, todas las luces del almacén se apagaron porque Ethan ya había introducido una orden de apagado en el sistema de carga. Las puertas de emergencia se abrieron automáticamente y los guardias, visiblemente confundidos, comenzaron a gritar mientras Ethan y Lyra avanzaban por el oscuro túnel de mantenimiento. Lyra casi sonrió porque finalmente comprendió que Ethan había planeado su escape incluso antes de que entraran al edificio. Entonces, un disparo impactó en la pared metálica que tenían al lado, y el comandante Rask apareció al final del túnel. Ethan empujó a Lyra detrás de un muro de contención justo cuando otro disparo rasgó la oscuridad y le dio en el hombro. Lyra oyó caer a Ethan y, por primera vez, se dio cuenta de que escapar podría significar dejar atrás al humano que la había salvado. Ethan cayó con fuerza sobre el suelo metálico, y Lyra vio cómo la sangre se extendía por el hombro de su chaqueta de trabajo oscura. El comandante Rask se acercó por el túnel, gritándole a Lyra que soltara el disco duro robado y dejara atrás al humano. Por un instante terrible, Lyra miró hacia la puerta de escape abierta y supo que podía correr antes de que los guardias los alcanzaran. Durante toda su vida había sobrevivido huyendo, escondiéndose y guardando silencio cada vez que las personas poderosas decidían que alguien como ella no importaba. Pero entonces recordó que Ethan le había puesto su abrigo sobre los hombros y le había dicho que no tenía que venderse para merecer ayuda. Lyra se apartó de la puerta de escape. Agarró a Ethan por debajo de su brazo sano y lo arrastró hacia un estrecho pasillo de mantenimiento. Rask disparó de nuevo, pero el disparo impactó en la pared mientras Lyra arrastraba a Ethan detrás de una gruesa viga de soporte metálica. Ethan le dijo débilmente que se fuera y lo dejara, porque las pruebas eran más importantes que un mecánico herido.
Lyra lo miró fijamente y dijo que no abandonaría a la primera persona que se negara a abandonar a su familia. Utilizando un control de emergencia que Ethan le había enseñado antes, ella abrió una trampilla de servicio debajo del piso y lo ayudó a entrar. Avanzaron por el espacio oscuro mientras los guardias los registraban desde arriba, y Lyra siguió avanzando incluso cuando Ethan estuvo a punto de perder el conocimiento. Cuando finalmente llegaron a un túnel de desechos exterior, ella susurró: «Me enseñaste que valía la pena salvarme, así que ahora déjame salvarte a ti». Regresaron al taller de reparaciones de Ethan antes del atardecer, donde Lyra le limpió la herida y le vendó el hombro con el mayor cuidado posible. La bala había atravesado el hueso sin llegar a tocarlo, pero Ethan estaba débil y necesitaba tiempo antes de poder moverse con normalidad de nuevo. Lyra se apresuró entonces hacia la habitación de atrás para ver cómo estaba Tarim, pero la cama estaba vacía y la medicina yacía rota en el suelo. Una silla estaba volcada, una ventana estaba abierta y una pequeña gota de sangre reposaba junto a la manta de Tarim. Lyra llamó a su hermano una y otra vez, pero solo el silencio respondió desde la oscuridad de la habitación. Entonces Ethan notó una luz roja parpadeando en su computadora principal y se dio cuenta de que alguien les había dejado un mensaje. El gobernador Varek apareció en la pantalla con Tarim sentado detrás de él, mientras dos guardias armados flanqueaban al asustado niño. Varek exigió la devolución de los documentos robados antes de medianoche y advirtió que Tarim desaparecería para siempre si Ethan intentaba contactar con alguien. Lyra rompió a llorar porque creía que su pelea había puesto a su hermano en un peligro aún mayor que antes. Ethan examinó el fondo del mensaje y se percató de la gran torre de comunicaciones visible a través de una ventana detrás del gobernador Varek. Esa torre controlaba todas las pantallas públicas y las transmisiones de emergencia en toda la colonia, lo que significaba que Varek, sin saberlo, había revelado la ubicación de Tarim. Ethan se puso de pie lentamente a pesar de su herida y dijo: «Él cree que nos ha tendido una trampa, pero solo nos ha dado una manera de mostrarle la verdad a todo el mundo». Ethan pasó la siguiente hora estudiando la torre de comunicaciones mientras Lyra lo observaba luchar contra el dolor en su hombro herido. La torre se alzaba en el centro del distrito gubernamental, y todas las pantallas públicas, señales de emergencia y sistemas de noticias de Beira pasaban por ella. El gobernador Varek creía que Ethan solo vendría a intercambiar los archivos robados por Tarim, pero Ethan ya había hecho una segunda copia de cada registro. Colocó los archivos originales dentro de un pequeño transmisor y creó una orden que los enviaría por toda la colonia una vez que entrara en la torre. Lyra temía que el plan fracasara, pero Ethan le recordó que Varek podía controlar a unos pocos guardias, no a miles de familias enfadadas. Antes de salir de la tienda, Lyra lo miró y comprendió que ya no luchaban solo por Tarim, sino por todos aquellos a quienes Varek había lastimado. Cerca de la medianoche, Ethan y Lyra entraron en la torre de comunicaciones llevando una unidad de disco falsa dentro de una pequeña caja metálica. El gobernador Varek esperaba en la sala de control principal junto al comandante Rask, varios guardias y Tarim, quien estaba atado a una silla cerca de la pared del fondo. Lyra estuvo a punto de correr hacia su hermano, pero Ethan la detuvo suavemente porque Varek estaba observando cada uno de sus movimientos. Varek le ordenó a Ethan que colocara el disco duro en el suelo, y Ethan obedeció lentamente fingiendo que finalmente había aceptado la derrota. El gobernador sonrió y dijo que los pobres trabajadores nunca sabrían la verdad, porque las personas poderosas decidían qué verdad se le permitía escuchar a la colonia. Ethan miró las pantallas gigantes que había en la sala y respondió con calma que las personas poderosas a menudo cometían un error al tratar con los seres humanos. Antes de que Varek pudiera preguntar qué quería decir, todas las pantallas dentro de la torre parpadearon repentinamente en blanco y las puertas de seguridad se cerraron automáticamente. En toda Beira, las pantallas públicas comenzaron a mostrar imágenes ocultas de almacenes, registros de pagos, listas de suministros robados
y mensajes privados con el nombre de Barek. En hogares, fábricas, hospitales y barrios obreros, la gente interrumpió lo que estaba haciendo al presenciar la verdad. Barek le gritó a Rask que apagara el sistema, pero el programa de Ethan ya había enviado copias a través de varios canales de emergencia al mismo tiempo. Ni siquiera la destrucción de la torre pudo detener la difusión de los archivos, ya que miles de personas ya los habían recibido en sus dispositivos personales. Por primera vez, el miedo se reflejó en los ojos del gobernador Barek cuando comenzaron a oírse voces airadas que resonaban en las calles. Rask ordenó a sus guardias que arrestaran a Ethan y Lyra, pero dos oficiales bajaron sus armas y se negaron a obedecer su orden. Un guardia afirmó que su propia hija se había quedado sin medicamentos, mientras que los almacenes de Barek estaban repletos de suministros destinados a niños como ella. Más guardias retrocedieron lentamente, y Lyra se apresuró a liberar a Tarin mientras Ethan se interponía entre ellos y el furioso gobernador. En el exterior, cientos de trabajadores se congregaban alrededor de la torre, y su número aumentaba a cada minuto mientras continuaba la transmisión. Lyra se puso entonces delante de la cámara principal y le contó a la colonia cómo Ethan la había ayudado cuando ella creía que ya no tenía nada que ofrecer. Mientras millones de personas la veían hablar, el gobernador Barek buscó discretamente un arma oculta bajo su abrigo. El gobernador Barek sacó el arma oculta de su abrigo, pero antes de que pudiera apuntar, el comandante Rask lo agarró del brazo y le obligó a bajar la pistola hacia el suelo. Por primera vez Rask rechazó la orden de su gobernador porque él también había visto las pruebas y comprendía cuánto habían sufrido familias inocentes. Los guardias restantes rodearon a Barek, mientras que Ethan se movió rápidamente hacia Lyra y Tarin para asegurarse de que ambos estuvieran a salvo. En las inmediaciones de la torre, miles de trabajadores llenaron las calles exigiendo la devolución de los suministros robados y que los líderes culpables comparecieran ante la justicia. Lyra abrazó con fuerza a su hermano, mientras veía a Barek perder el poder que había infundido miedo en personas como ella durante tantos años. Cuando finalmente los oficiales se llevaron al gobernador, Ethan le dijo en voz baja que la colonia se había salvado porque su gente había decidido dejar de guardar silencio. En las semanas siguientes, los investigadores abrieron todos los almacenes ocultos y devolvieron alimentos, medicinas, calefactores y sistemas de agua a los barrios pobres. Tarin se fortalecía cada día, y la enfermedad que casi le había costado la vida desapareció lentamente gracias a la medicación y los cuidados adecuados. El hombro de Ethan también sanó, aunque Lyra a menudo le decía que era un paciente terrible porque intentaba volver al trabajo demasiado pronto. Cuando Ethan finalmente reabrió su taller de reparaciones, Lyra le preguntó si podía quedarse y aprender a reparar máquinas en lugar de recibir ayuda gratuita para siempre. Ethan estuvo de acuerdo, pero dejó una regla clara desde el primer día. Cobraría exactamente lo mismo que cualquier otro trabajador. Lyra sonrió porque esta vez no se estaba ofreciendo para sobrevivir, sino que estaba eligiendo su propio futuro. Pasaron los meses y Lyra adquirió la suficiente habilidad como para reparar máquinas que ni siquiera los trabajadores más experimentados podían comprender. Con parte de su sueldo, abrió una pequeña sala de ayuda junto a la tienda de Ethan, donde las familias necesitadas podían recibir alimentos y suministros de emergencia. Nadie tenía que prometer trabajo, dinero o servicios antes de recibir ayuda, porque Lyra recordaba exactamente cómo se sentía ese tipo de miedo. Tarin solía ayudar después de clase, y aquel niño, antes asustadizo, se hizo conocido por llevar cajas de comida a las personas mayores del barrio. Poco a poco, las calles pobres fueron cambiando a medida que más trabajadores comenzaron a ayudarse mutuamente, en lugar de esperar a que los funcionarios ricos se fijaran en ellos. Ethan nunca se consideró un héroe porque creía que solo había hecho lo que cualquier persona decente debería haber hecho. Una tarde, Lyra encontró a Ethan reparando la misma puerta de metal a la que ella había llamado durante aquella noche lluviosa, que le había cambiado la vida. Permaneció a su lado durante un largo rato, antes de preguntarle finalmente por qué la había ayudado si ella no le había ofrecido nada que valiera la pena aceptar. Ethan dejó de trabajar
y le dijo que se había equivocado en una cosa desde el principio. Ella creía no poseer nada, pero siempre había tenido algo más importante que el dinero, el rango o el poder. Te tenías a ti misma, dijo Ethan en voz baja, y eso ya era suficiente. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez lloraba porque finalmente creía que merecía ser salvada.